Buenas tardes, amables televidentes. Hoy estamos haciendo el programa número 18 de este año y coincidencialmente hoy es junio 18. Tenemos un tema muy especial y un invitado que es el contador Leonardo Arévalo Gentil. Él es contador de la Universidad Santo Tomás y es especializado en auditoría tributaria. Y lo hemos escogido en el día de hoy para que nos enseñe un poco sobre esa importancia de la contabilidad y los requisitos tributarios que a veces desconocemos y de pronto nos cogen por sorpresa. Sin más preámbulos, muy buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, doctor Iván. Muy amable por esta invitación que me hace a su programa y estoy disponible a lo que sus preguntas. Bueno, Leonardo, en un principio, así muy ligeramente, vamos a explicarle a la gente cuál es la importancia en esas pequeñas empresas que tenemos de la contabilidad, de llevar unos libros contables, así no sean esos libros de ley, pero sí llevar un control o un manejo contable de sus pequeños negocios. Bueno, doctor Iván, pues la contabilidad en sí es una herramienta muy clave en los negocios, así sean pequeños o grandes, para tomar decisiones. Es saber cómo nos va en la cuestión de nuestras actividades y tenemos que cumplir con unos requisitos que tienen como todo por ley. Según como sea el negocio, pues pueden ser régimen simplificado o común. Y según también su actividad de cada persona. Entonces, eso es como lo básico en cuestiones de la contabilidad, cómo se lleva. Bueno, usted dice que esa es la que le da datos para poder tomar determinaciones. El contador en sí ayuda a que los gerentes o los propietarios tomen determinaciones o el mismo contador está en la capacidad de decirle esto hay que hacerlo obligatoriamente porque de acuerdo al balance, de acuerdo a cómo se lleva el negocio, es necesario urgente hacer X o Y cosas, como recomendación o como autoridad. Pues más uno primero actúa como más de recomendación. Según como vea las cosas, ya es decirle a ellos, bueno, si ustedes se van a pasar para este lado grave, ya viene la DIAN, ya viene cosas que nos intervienen, por ejemplo la superintendencia de sociedades, son cosas que van llegando a su debido tiempo, pero sí, es mejor prepararse uno, tener desde días antes, desde meses de antes, decisiones antes de cualquier cosa, porque también se une también, doctor Iván, ahí la parte laboral, la cuestión de los empleados, cómo están ellos, y mirando también las cosas de no dejarlos más profundizar en ese daño que pueda ocurrir más adelante. Dice usted algo muy importante, y es que casi la mayoría de las pequeñas empresas comienzan como un grupo familiar, ¿verdad? Y van creciendo, van mejorando durante el tiempo, pero esa parte laboral siempre se descuida, y cuando se ve que está en un auge de la empresa, le puede llegar el problema laboral a aflorar y la puede hasta quebrar el mismo, porque es que de pronto los balances no están bien ejecutados y el capital de trabajo es casi que el capital que es laboral, que se descuidó y que es un ahorro de pronto de los mismos empleados y que en el momento en que ese ahorro se lo lleven por X o Y motivo, puede colapsar la empresa. Sí, mire, por ejemplo, en nuestra región tenemos el gran problema que no cumplimos de ley con las cuestiones laborales. Sí trabajan las horas que son, las 8 horas diarias, las 48 horas semanales, a veces hasta un poquito más, pero en el pago no se ve. Entonces tenemos el gran problema de coger conciencia a los que hacen empresas, los que tienen empresas, a los pequeños, a los grandes, tener esa parte bien clara en las cuestiones de ley. ¿Por qué? Porque llega una demanda, y usted lo sabe, doctor Iván, que en cualquier momento eso sí es prioritario en todo.
tiene que pagarle salud, su pensión, sus riesgos, estar afiliado a una caja de compensación. Entonces, eso es como la idea de decirles también a los nuevos propietarios, los que tienen, asegúrense, vayan asegurando a esas personas que después van a tener unos beneficios y tienen beneficios tributarios. No es que todo eso sea un gasto, ni no. Eso también tiene sus beneficios tributarios. Sí, eso se convierte en una inversión también, porque se está invirtiendo en la empresa para que sea sana, es decir, crezca sana y no tenga los riesgos que puede tener hacia el futuro. Bueno, hay otra cosa que las personas desconocen. La persona, hablemos del común, aquella que de pronto tiene una vivienda la vende, aquella que tiene un pequeño negocio, una venta de helados puede ser, pero eso ha crecido. ¿Cuándo es necesario que esa contabilidad genere unos balances y para qué pueden servir esos balances? Aparte de la parte informativa, dentro del manejo del comercio. Es decir, debe estar afiliado a la Cámara de Comercio, si va a un banco a hacer un crédito le van a pedir X o Y cosas. ¿Qué aconseja usted en ese sentido? Bueno, yo le digo una cuestión, como dice, simplificada. Al crear una empresa, uno tiene que mirar el mercado cómo está. Usted ponía el ejemplo de la heladería. Bueno, yo le digo una venta de ropa, de zapatos, una venta de zapatos, de ropa. Tiene que ver cómo está el mercado. Porque como dice al comienzo va a haber unos gastos en cuestiones legales, lo que usted ha comentado, por ejemplo, Cámara de Comercio, ir a la alcaldía a registrarse. Entonces, es saber cómo actuar en ese mercado, si le va a dar el rendimiento que él cree, más los empleados que él tenga, que vaya a tener. Y lo que estábamos comentando ahora, tener también cuánto le va a costar la carga prestacional de esa persona que esté ahí, el arriendo, si es arrendado, para poder desarrollarse su actividad. De ahí se mira cómo está financieramente, si le está dando, porque es que de ahí ya empieza a tributar. En el momento que él ya esté registrado legalmente, ya empieza a tributar en las cuestiones de DIAN y alcaldía con industria y comercio. Ya en cuestiones financieras, usted lo sabe, doctor Iván, que los bancos les interesa más una persona formal, que esté inscrita en la Cámara de Comercio, que tenga sus balances, que presente sus declaraciones de renta, su IVA, sus retenciones, para poder ayudarlo en esas cuestiones de préstamos y lo que necesiten. Pues mire, ya que toca ese tema, hay una experiencia que vale la pena comentarla en el momento, y es que a un señor le dejaron una finca con bastante ganado, era de una abuela. El tipo a la larga tenía un gran capital. Fue al banco para que le prestaran para comprar una vivienda y le dijeron que llevara la declaración de renta. No tenía declaración de renta. Llevara certificado de ingreso. No tenía certificado de ingreso. Y él decía, ¿cómo es posible que yo tenga una finca que vale más de 1.000 millones de pesos y no me prestan 50 o 70 millones de pesos para comprar una casa? Realmente, lo que usted dice, los bancos se van más por la persona organizada y por aquella que demuestre realmente que tiene unos ingresos, que es estable económicamente para poder hacer un crédito. A veces no es por lo que tiene, sino por la forma como está organizada y la estabilidad que pueda tener en el tiempo. Bueno, ahí hay dos problemitas. Es que la gente a veces le gusta, como dice, esconder. Y después cuando necesitan una parte financiera, sí quieren mostrar. Entonces uno les explica, mire, usted tuvo que haber hecho esto y esto. Ah, no, yo no lo hice nunca. Entonces vienen los problemas. Y con decirle a uno, sí, lo que usted dice, mi finca vale tanto. No, pues sí, vale eso, pero es que ante la ley él no ha demostrado ese valor. Y vienen después a mostrarle, y acuérdense una cosa, la DIAN tiene las investigaciones, ellos pueden hacerlas de 5 años hacia atrás. Entonces, para él, cómo él obtuvo su finca, cómo obtuvo su ganado, tiene que demostrar. Entonces, esas son las asesorías que uno más o menos le están llegando a la oficina y las cuestiones de preguntas que ellos le hacen, uno les dice, pero no les paran bolas a eso. Y otra cosa, doctor Iván, hay otras personas que también declaran en su declaración de renta bajito y después quieren mostrar alto. Y ellos creen que es como subir así tan fácil las cosas, y eso no es así. Todo tiene su tiempo y su medida, como se dice.
Bueno, mire, ahora que toca ese tema, es importante, yo le voy a comentar lo siguiente. Yo tenía 6 meses más o menos de haber salido de la universidad cuando hice la primera declaración de renta. Y como la profesión mía exigía tener declaración de renta para poder hacer crédito, para poder hacer construcciones, inclusive para poder contratar debería tener un patrimonio porque no se podía. En un principio no tenía patrimonio, pero el Estado me daba la oportunidad de que yo declarara un patrimonio mínimo. Entonces la primera declaración, yo le digo siempre a la gente que nos toca allá en la oficina, decirle, mire, búsquese un buen asesor para la primera declaración de renta. ¿Por qué? Porque de pronto uno tiene un poquito de prosperidad y en ese momento se puede declarar un capital mayor al que pueda tener, en la medida en que la gente a veces en la declaración de renta le tiene miedo al pago de impuestos. Pero si usted se da cuenta que la mayoría de las personas que no declaran son las que más impuestos pagan porque tienen sus famosas retenciones. O sea, que de todas maneras creen que no están pagando más impuestos inclusive que los que declaran. Entonces tampoco hay que tenerle miedo a hacer la declaración de renta porque con todos los descuentos que le han hecho durante el año, de pronto pagan lo que tienen que pagar de la declaración de renta y más bien le quedan excedentes. Entonces esa primera declaración de renta es muy importante que usted pues le dé unos consejos a la gente y quitarle ese miedo a declarar. Sí, la parte que usted dice la persona a declarar tiene toda la razón. En cuestiones de que les toca hacer las cuestiones legalmente. ¿Legalmente qué es? Que muestren sus prediales, sus casas, sus automóviles, si tienen uno o dos, su negocio, cómo es que funciona. Saber uno qué movimientos más o menos tienen para poderles explicar a ellos cómo va la cosa. Porque uno es como dicen, como cuando uno va al médico o al abogado, tiene que decirles la verdad. Porque después se dan cuenta los de la DIAN y es peor, porque vienen sanciones, vienen embargos, vienen procesos. Entonces, es mejor controlar todo eso y tenerlo claro. En la cuestión de del miedo que se tiene a la DIAN, es mejor no tenerle miedo. Lo que pasa es que él es un accionista ahí que le gusta sacar, pero tiene uno que saber cómo reflejarles a ellos para poderles, porque sostener una infraestructura que ellos tienen, pues es como todo, uno tiene que estar tributando en todo lo que tiene que hacer en su vida laboral. Entonces, esas son las cosas que tiene uno que tenerlas claras. Aparte de eso, en este momento con los controles que tiene la DIAN, hay mucho cruce de información, que de pronto uno está obligado a declarar, no lo hace, pero por haber hecho algún trámite ante los bancos o ante cualquier empresa, esa información le va a llegar a la DIAN y va a ser peor el que sea posterior, el que tenga uno que cumplir con los requisitos de la DIAN. Sí, en la parte esa de los cruces sí lo va a haber. Y va a llegar el momento, doctor Iván, por eso el programa de ellos que usan se llama Muisca. Va a llegar el momento que ellos mismos van a hacer es la declaración de renta, allá donde quieren llegar ellos, con toda esa información que se llama de terceros, eso se llama la exógena. Entonces mandan los bancos, la misma cuestión de prediales, manda la cuestión de los vehículos, sus movimientos con compras que hagan empresas grandes, también todo eso, ellos quieren cruzar toda esa información para hacerle su declaración de renta. Y uno que se vuelve ahí un asesor, un analista, qué es lo que están haciendo, por dónde es que van, qué es lo que están, pero que todo se informe, porque de resto uno no puede ser adivino qué es lo que está haciendo la persona. Tiene que decirle la verdad para poderle planificar. Exactamente. Vea, Leonardo, vamos a hacer un corte para unos anuncios comerciales y continuamos con el tema que es muy interesante. Listo. Vive más y enférmate menos, con el remedio que previene el cáncer, la diabetes, las gripes, la artritis, la hipertensión y muchas más enfermedades.
¿El remedio? Lavarse las manos, comer más frutas y verduras, tomar más agua, realizar actividad física y adiós a muchas enfermedades. Hoy y todos los días toma El Remedio. Recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Continuamos con el contador Leonardo Arévalo, hablando sobre algunos conceptos tributarios y contables. Leonardo, hay personas que se preocupan mucho y en este momento se da, y es la venta de los inmuebles porque catastralmente tienen unos valores muy bajos. Le pongo un ejemplo, hay una casa que tiene catastralmente 30 millones de pesos y llega alguien y le dice, yo lo voy a comprar con un banco y yo le voy a dar los 150 millones de pesos. Y la persona pues dice, voy a venderla. Resulta que él nunca declaró, porque su patrimonio estaba declarado en 30 millones. ¿Qué le puede pasar a esa persona y cómo puede mejorar su circunstancia ante la DIAN cuando duró tanto tiempo con un patrimonio por debajo del real y cuando va a hacer la escritura, la información que va a tener la notaría y que va a mandar a la DIAN va a ser ya los valores reales? ¿Cómo cuidarse en eso? ¿Cómo poder hacer el negocio? ¿Qué consejos nos puede dar en ese sentido, Leo? Mire, doctor Iván, eso es muy clave y eso pasa muy seguido. Lo que hablamos anteriormente, pues la gente deja esconder sus valores reales de lo que vale su propiedad. Entonces, en la parte de esa, mire, la información de la notaría va directamente a la DIAN. Ellos hacen una retención y eso va a la DIAN. Lo que pasa es que ese valor que hay, esa diferencia que hay entre los 30 y los 120 millones, es lo que se le dice ganancia ocasional. Pero si este señor, como ellos no piensan, ellos las personas con el cuento, como dice, de que nunca va a vender, pero cualquier momento puede suceder las cosas. Entonces, al venderlas, uno, si él no ha declarado, la DIAN lo puede requerir 5 años atrás. Lo que pasa es que hubo un tiempo donde ellos subieron demasiado los índices de patrimonio y los de ingresos para uno declarar. Ahorita volvieron a bajarlos para coger más personas que declaren, saber ellos la información que tiene cada uno. Entonces, en eso sí tienen que tener mucho cuidado, como dicen las personas, en la cuestión de que esa ganancia ocasional es como se dice, muy delicada, porque de ahí le puede suceder que lo revisan hacia atrás, lo que estamos explicando anteriormente. Y hay otras cuestiones de que ellos creen que nada más la DIAN se interesa nada más, que eso le iba a decir el doctor Iván, en la venta. Entonces no, si tienen un carro, pues eso va sumando. Si tienen cuentas bancarias, va sumando. Si tienen un CDT en cualquier entidad que esté vigilada por la superintendencia, eso va sumando. Si tienen inventarios con facturas y todo eso, eso va sumando. Entonces, ahí donde uno entra, vuelvo y le digo, analizar cómo es la persona. Uno tiene que decirle, como dicen, las verdades de todo lo que sucede en su vida laboral. Mire, hay otra cosa, ya que dice eso, de qué se está reportando a la DIAN, que es importante que la gente conozca, y es que cuando a uno le dan una tarjeta en un banco y uno la utiliza, ese cupo que está utilizando y en el año la paga y vuelve, la utiliza y la paga y la vuelve a utilizar, ese movimiento, si llega a unos topes junto con el patrimonio y esto, le van a dar una combinación que lo pueden obligar a tener que hacer declaración de renta. Entonces, es importante que ese tipo de cosas las conozca el contador a quien le están haciendo la consulta para saber si es oportuno o no hacer su declaración de renta. Sí, en esa parte también eso se está controlando todas las partes financieras, igual que los sobrecupos que dan unos bancos, las partes de las cooperativas, porque es que antes no estaban tan vigiladas, ahora sí están muy vigiladas, porque decían, no, yo tengo mi dinero en una cooperativa y eso nunca han reportado. No, ahora está todo el derecho de ellos reportar eso a la DIAN, porque volvemos a lo mismo. La gente a veces desconoce los montos para declarar, y como creen, un ejemplo, que ellos, no, todo me suban, un ejemplo, 80 millones, yo por ahí no creo que pase. No, eso mire, ya después de 80 millones es mejor que declare, porque
la cuestión de la venta de cualquier inmueble, ahí empiezan los enredos fiscales con la DIAN, en esa parte. Ya. Hay una forma, pongamos, si yo quiero vender mi vivienda y la vivienda la tengo evaluada en 50 millones y yo sé que vale 150, para poner un ejemplo, y yo digo, voy a ponerla en venta, puedo prepararme, si yo no declaro renta por tener 50 millones, no declaro, puedo empezar a declarar y puedo ir subiendo ese patrimonio para que en el momento en que realmente haga la venta no sufra, no me cobren mucho por esa ganancia ocasional. Sí, señor, eso se puede hacer. Mira, acuérdese que el año fiscal, o para que ustedes sepan, televidentes, el año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado. Entonces quiere decir que ahorita vamos a declarar es 2014. El 2015 se declara en el 2016. Entonces, eso tiene que tenerlo muy claro, porque es que la gente cree que porque hizo el negocio ahorita va a declarar. No, eso lo declara el otro año. Ya haciéndolo, pero sí se puede manejar como usted lo está diciendo, sí se puede hacer así. Bueno, hay otra cosa que de pronto la gente desconoce. A mí me toca declarar en junio de este año, para poner un ejemplo, pero yo voy a declarar lo que pasó en el 2014. Pero resulta que yo no declaré y de acuerdo al análisis que hace el contador me dice, usted debió haber declarado 2 años antes para no tener tantos problemas. ¿Yo puedo en este año hacer declaraciones de 2 o 3 años anteriores? Sí, señor. Usted, por eso le digo que lo que estamos hablando anteriormente, uno tiene hasta 5 años. Lo que pasa es que hay una cuestión para que también se sepa. Usted al presentar la declaración de renta del año 2014, para que quede en firme, tiene 2 años. Pero la DIAN sí lo puede revisar 5 años hacia atrás. Ya que tenga cuestiones judiciales o cualquier cosa, ya se meten hasta 20 años. Pero ya es un proceso que debe tener su tiempo y ellos saber qué fue lo que pasó, para que quede eso claro ahí en ese aspecto. Entonces, lo más conveniente es que la persona diga qué propiedades tiene, porque es que a veces también, doctor Iván, pasa lo siguiente, no sé si le ha pasado sus casos, que hay gente que también le llega y tiene propiedades que no son ni de ellas, son de un familiar, que porque se va a separar o alguna cosa y le pasan un bien, todo eso suma, así diga, no es que eso es de un familiar mío, no, es a nombre de quien esté esa propiedad. Por eso a veces no debe uno prestar el RUT. Exactamente, uno ahorita en las cuestiones del RUT es muy delicado. Cuando yo les recomiendo una cosa también, cuando se hagan cuentas de cobro, siempre exijan la cuestión del RUT, que tenga la actividad que está desarrollando en esa cuenta de cobro o en la factura que está haciendo, porque es que usted haciendo una cosa, por ejemplo, de obrero y vendiendo ropa, no, eso no tiene nada que ver de esa actividad con una con la otra. Entonces, en eso es muy delicado. Ahorita el RUT es como la cédula de uno, eso es una vaina personal. Entonces tengan mucho cuidado en cuestiones de que yo se la presto al amigo, al familiar, porque pueden llevar problemas con la DIAN. Bueno, mire, hay otra cosa que la gente pregunta. Resulta que volvemos al caso de la gente que vende la casa. Vendió la casa en 150 millones y por la venta le están haciendo en la notaría una retención de 1,5 millones, ¿verdad? Le hacen el 1%, 1,5 millones. Sí, el valor. Si yo no declaro renta, yo no puedo nunca reclamar ese 1,5 millones. Pero si yo declaro renta, puedo cruzar dentro de lo que tengo que pagar el 1,5 millones que ya pagué. Es decir, no solamente allá, sino que cuando me pagan un sueldo o cuando me pagan X cosas que necesita por ley hacer retención, esas retenciones van a servir para poder pagar los impuestos. Y si no, no se la van a devolver nunca. Sí, lo importante de ahí es lo siguiente. Bueno, lo que usted decía, si declara, pues es un anticipo de esa renta que él tiene. No es como que le dicen a uno, yo voy a perder esa plata ahí, yo ya la perdí ahí. No, es un anticipo. Entonces uno la reclama, lo que pasa es que la está pagando anticipadamente a la DIAN. La persona que no declara, entonces ellos, como dice, lógicamente, ¿qué hacen? Dicen, este es su tributo, lo que usted pagó en esa retención. Entonces, lo más aconsejable es, declaremos, seamos legales en las cuestiones.
eso no le tenga miedo a esa cuestión de declarar, eso no es de saber asesorarse bien para que las lleven las cosas como es. Y verá que esto funciona normalmente con ellos. Nosotros le tenemos miedo a declarar por los impuestos, pero resulta de que la gente no sabe que a diario estamos pagando impuestos, porque usted va a un supermercado y está comprando y ahí mismo está pagando el IVA, que es un impuesto directo que se está también pagando. Lo que en sí se busca es que la persona que es organizada va a recoger todos esos impuestos que el gobierno de todas maneras los ha planteado. ¿Por qué? Porque sabe que la gente está evadiendo. Entonces tiene que buscar un tipo de impuesto que sea directo, como pasa cuando hay una venta, cuando está la retención que estamos diciendo. Lo mismo pasa con el famoso IVA, que siempre que uno está comprando y le están dando factura, está uno pagando el impuesto del IVA al gobierno. Son impuestos directos que de todas maneras está pagando. Que las personas, hay algunas que creen que no le están tributando, pero que realmente sí lo están haciendo a través de los impuestos esos directos que estamos hablando o de las retenciones. Y que si por algún motivo le piden que tiene que hacer, pongamos, su declaración de renta, simplemente va a hacer un cruce de cuentas y a veces no va a tener que pagar, sino más bien le va a quedar y ese excedente le puede servir para el año siguiente. Sí, exacto. Lo que pasa es que la gente no sabe bien, los impuestos cree que nada más es pagarlo uno su declaración de renta. No, lo que usted dice es cierto. Uno, como dice, al salir de su casa, ir a un supermercado registrado con todo, que tenga su factura legal, él ahí en ese momento ya está pagando impuestos. También, por ejemplo, cuando paga con sus vehículos, puede ser moto, carro, puede estar pagando impuestos. Su casa está pagando impuestos. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que explicarles, porque según su actividad, tiene que también pedir facturas legales para poder descargar o descontar de esas declaraciones que uno presenta. Porque si son con papelito y que le ponen un sello y que no, eso no sirve para cuestiones fiscales, porque eso se cae de su peso con eso. Bueno, ya que está hablando de ese tema, hagamos una claridad. Hay personas que emiten factura y hay otras que hacen cuenta de cobro. ¿Qué diferencia hay entre el que tiene que emitir la factura y el que lo puede hacer a través de una cuenta de cobro? Bueno, la factura en sí pues tiene que pedir un permiso ante la DIAN, que afortunadamente, doctor Iván, aquí hay un punto de la DIAN, entonces nos sirve porque es que antes tocaba mandar todos esos papeles, como usted sabe, para Cúcuta, ya ahora no, aquí hay un punto de la DIAN. Entonces se pide la cuestión de la resolución de la facturación. De ahí él tiene que ir a donde, si lo van a manejar por sistema, por computador, a un ingeniero de sistema que le maneje esa resolución con esa facturación. Si no, le toca ir a una imprenta, darle la copia de la resolución para que él haga esas facturas. Él tiene que pedir una copia de ese registro y del RUT, porque a ellos también lo están interviniendo, tienen que pasar esa información a la DIAN, qué facturación hace. Entonces, el que está legal hace esa parte. La otra persona también está, no es que esté ilegal, sino también está legal en cuestiones de cuentas de cobro. Lo que pasa es que son prestadores de servicio, como un ejemplo, el electricista, el plomero, entonces va, nos hace un arreglo, una cosa, entonces para pedirle, para su pago, uno le pide el RUT. Lo que pasa es que en estas cuestiones, volviendo como dice el tema, somos muy miedosos en eso, porque me dicen, no, es que a mí me cobró más barato y que la cosa y la cuestión. Pero no, uno, eso es lo que quiere la DIAN, es que todos estemos metidos en esa fiscalización y que todos tengamos su RUT y todos podemos declarar. Pero mire, volvemos a lo que comenzamos, ¿no? La gente que nos está viendo dice, bueno, eso es muy bonito lo que está diciendo el doctor y nosotros quisiéramos estar ahí, pero nosotros no tenemos esa cultura de pago de impuestos. En primer lugar, porque se dice que tenemos fama de que quien maneja los recursos a nivel de gobernadores, a nivel de presidencia, de todo, de gobernantes, no los están utilizando muy bien, que se los están robando. La gente no se estimula a pagar ese tipo de impuestos. A nosotros nos obligan a pagar impuestos es por el miedo a las sanciones que podamos tener. Entonces, no tenemos esa cultura
Mire, en este momento, en el día de ayer, acaban de decir que ya están discutiendo y ya que va a salir una reglamentación sobre el contrabando y que ya todo lo que son San Andresito y eso pues tienden a desaparecer, vienen las protestas y vienen todo esto, porque de pronto es más grave que usted venda más de 40 galones de gasolina como delito porque va a ser penal, que de pronto le haya robado un celular y haya herido o matado a una persona o con el carro borracho haya no sé qué, porque hasta escarcelados están. Sin embargo, usted sobrevivir a través del comercio menor que es el contrabando, porque los contrabandistas grandes no los cogen, sino que van a los pequeños, entonces va a crear una crisis social bastante grande. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a lo que usted dice, organicémonos y realmente no vamos a tener problema con el Estado. Bueno, en la parte, lo que usted dice es muy clave, la cultura no la hay. La gran mayoría no tenemos esa cultura de pagar impuestos, de eso, por la misma cuestión que usted está diciendo, que se la roban, que se... Mire, para eso siempre uno dice eso mismo allá cuando uno va a resolver casitos con la DIAN, uno le va hablando con ellos y le va echando, como dice, sus indirectazos. Pero ellos le dicen lo más fácil que es, para eso están los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, contra ese funcionario que esté actuando mal. Pero como somos también miedosos en cuestiones de ir a demandar a la persona o seguir el proceso ese, pues tengamos la cultura de que si por eso estamos pagando impuestos para que nos arreglen las calles, tengamos buen transporte, tengamos buenas vías, todo, es la infraestructura de una ciudad, lo que se necesita ahí. Entonces, la cuestión es de evadir esa parte de, por ejemplo, lo que usted decía, la ley del contrabando. Yo escuchaba, por ejemplo, al de la Asociación de Contrabandistas, de San Andresitos, que él decía, es que nosotros que queremos también que el gobierno nos ayude a legalizar esa cuestión del contrabando, que ellos están trayendo mercancía y eso para que la ayuden y legalizarlo y a ver cómo es que entra esa cuestión a este país. Lo que pasa es que también el problema ahí, que le digo, doctor Iván, es que también las multinacionales, ellos se aprovechan de esa parte. Por un lado lo están dando más barato y por el otro lado lo están cobrando. Entonces, eso es lo que pasa con ese tipo de cosas. Sin embargo, Leo, pues hay un conflicto, porque ¿cómo se puede legalizar algo que es de contrabando? Es decir, ¿cómo podemos legalizar aquí la venta de gasolina en Pipina? En primer lugar, es un riesgo grandísimo que tiene toda la gente que lo está vendiendo. Pero es un problema social que tiene el país y que la gente se rebusca con el motopirata, se rebusca con este tipo de cosas informales. Lo grave de eso es que se vaya a penalizar tanto cuando hay cosas mucho más graves que en este momento están saliendo, se hiere a una persona y de pronto le dan casa por cárcel a la persona, que puede ser más agresiva y puede ser más grave para la sociedad que aquel que le ha tocado sobrevivir de lo que tiene que ver con el contrabando. Yo creo que en ese tema, que no es el nuestro, pero que era bueno tocarlo también aquí para finalizar, ya el gobierno tendrá que tomar otras decisiones. Viene un tiempo de elecciones y el Congreso también tendrá que cuidarse, aunque ya parece que ese estatuto está listo para sanción presidencial. Leonardo, ha sido, pues usted sabe que el tiempo aquí es corto, ha sido un placer haberlo tenido, nos ha enseñado mucho, hemos aprendido un poco sobre todo esos conocimientos contables y tributarios que usted tiene. Y me gustaría, como para despedir a la comunidad, darle los últimos segundos de este programa para que también los invite a su oficina, que usted les puede también, allá con carácter personal, poder hacerles alguna asesoría en lo que tiene que ver con lo que hemos hablado en el tema de hoy. Bueno, muy amable por esta invitación, doctor Iván. Ahí estamos a la orden. Cualquier inquietud que tenga la ciudadanía, pues ahí estamos disponibles en sus detalles, sus preguntas. Miraremos a ver cómo se resuelven. Sí, mi oficina pues queda ahí al lado del Colegio Caro, al lado del Hotel Colonial, y cualquier cosa pues ahí estamos a la orden. Para finalizar, le quiero decir a la comunidad que Leonardo es hijo de ese gran hombre que tuvo caña, que fue Álvaro Arévalo
Ferrero. Y es un gran profesional, muy preparado en auditoría tributaria y, como él lo dijo, está ahí al lado del Colegio Caro por si acaso la gente quiere hacer algunas consultas con lo que hoy pudieron escuchar. Amables televidentes, Leonardo, muchas gracias por Muy haber amable, venido. gracias. Le agradezco. Amables televidentes, por el día de hoy no es más, nos vemos el próximo jueves con otro invitado muy especial y un tema de interés. Muchas gracias, muy amables.